Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Estamos en la feria del tiempo de Navidad. Estamos caminando hacia los últimos días ya de esta feria de la Navidad. Nos está acompañando durante este tiempo la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, del 5 al 13. Hijitos míos, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente por el agua, sino por el agua y con la sangre. El Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios lo ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. Queridos amigos, la palabra del Señor nos dice bien: ¿quién es el que vence al mundo? Lleva. ¿Quién es el que vence al mundo? Este día sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer, la palabra creer, fe, upeaco hebreo, amén, upeaco iseina, eñe prendese, eñe tu uese, ani repoishui, nepoibeimensu. Eso quiere decir amén, creer en el Señor. Y ese es el único que dice que puede vencer al mundo. Es decir, desde los principios y los valores que nosotros recibimos en la palabra del Señor. Y estas son las palabras que nosotros escuchamos, que tenemos que hacer parte de nuestra vida. Ñamoinguea lleva, cada vez que tenemos dificultades, problemas que tenemos que afrontar, ¿desde dónde lo vamos a afrontar? ¿Y cómo vamos a resolver? Vamos a resolverlo desde Dios, desde Dios. Así es que, queridos amigos, cuando el evangelista aquí, San Juan, que está escribiendo su carta, nos habla del mundo, nos está hablando de las cosas negativas que se nos presentan alrededor nuestro, donde ya que llegan, porque la yahuerecono veñan de yarañan de pupea lleva, vamos a ser capaces de pensar desde los valores de Cristo. Upeare con los padres de la iglesia siempre, una escuela, ahí, que nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, somos los alter Christi, los otros Cristos. Esa buena noticia, lo que Dios nos ha traído en el mundo y lo que Dios nos ha dejado para que este mundo, queridos amigos, funcione bien y camine bien. Y aquí nos pone los elementos fundamentales, ¿verdad? El agua, que es el bautismo, el purificarse. La sangre, que es el martirio, queridos hermanos, que nos ayuda a confrontarnos contra el mundo hasta las últimas consecuencias. Y el espíritu, queridos amigos, que es el ruaj, que nos mueve, que nos da ánimo para que podamos proclamar y anunciar la buena noticia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.